Hola. Si tienen ganas de hacer cosas entretenidas, muy entretenidas en el verano, ver alguna serie y son fanáticos de Star Wars, como me imagino que es la mayoría, yo les quiero recomendar todo un arco que hemos estado viendo, que es de las series animadas, que permiten entender todo el resto, aunque a veces no las quieren mucho las series animadas, ¿cierto? Sí, en general hay un estigma en todo, no solamente en Star Wars, pero en Star Wars también en específico, porque es animado. Entonces, para la gente es muy fácil, en especial para gente mayor, es muy fácil llegar y mirar las cosas animadas y decir, ah, son bonitos animados. Claro, y Ah, eso para son para niños, niños. no me Ah, son interesa, para... claro. no tienen nada interesante, no van a ser importantes, no, qué sé yo. O va a ser estúpido, qué sé yo. Hay todo un estigma alrededor de eso. Sí. Pero son increíblemente importantes, increíblemente buenas. Y en algunos momentos sí, es cierto, y hay críticas y al final esa es la audiencia genuina. Entonces de vez en cuando salen cosas así, pero no, la mayoría del tiempo no es así. La mayoría del tiempo son muy serias e importantes para el mundo. Exacto. Tenemos el caso de Clone Wars, que yo quiero que nos detengamos en Clone Wars de una sola vez. Vamos a volver ahí, Pero, ¿ya? antes que nada, Sí, principalmente lo que importa son las series Clone Wars y Rebels. exactamente. ¿Por qué? Porque hay otra, ¿Cuál es que la se llama otra? Resistance, ¿Ya? que está seteada en el tiempo, en el periodo de las secuelas, ¿Ya? que es bastante malita. Ya. Bastante malita. Y yo le di la oportunidad y me defraudó. Ya, no, entonces, Entonces, ya, entonces, Clone Wars, Rebels y Bad Batch, por supuesto, la que ¿verdad? está, Bad ¿cierto? Batch. En claro, ahora, Se me ¿cierto? había... Traspapelado. Ujú. Ya, Y pero además esa está también ahí. está esta... oh, Oh, nuestro gatito. está esta especie de miniseries que se llama Tales of the Jedi, que salió este Exactamente. año también. Que también O está sea, el ahí año pasado, el año 22, en pero 2022. y que es muy interesante de ver, ¿cierto? Sí, También. también son importantes para las historias y para las temáticas de Star Wars y los Exacto. personajes. Exactamente. Y para ir entendiendo también el resto de las películas, sí, lo digo con experiencia personal, ir viendo las series y después ver las películas de nuevo, incluso las más antiguas, incluso de New Hope, ¿cierto? Eh, aclara un montón de cosas y te hace disfrutar un poco más cuando uno entiende más. Esa es la idea de toda la conversación en el fondo. Y además que si te gusta este universo y estas cosas, es entretenido tener más contenido que consumir. Para Exacto. eso está hecho. Además estar teniendo cosas y ir viendo el desarrollo de los personajes, no Sí, solamente en este espacio pequeño de una película, sino que ver que tuvieron una historia completa exacto. para llegar Y, a ese momento que te muestra la película, que es un segundo en el o fondo, sea, la y vida. sin importar lo que pienses sobre como los personajes y cómo están escritos y qué sé yo, lo importante es que en una película estás limitado a el tiempo de la película. Son 2 horas, 2 horas y media como Exacto, máximo. En una serie tienes horas y horas de contenido y de ver a ese personaje evolucionando. exacto. Y de poder volver a verlo, la gracia también es que lo puedes revisar y adelantar a chica. Pero es muy bueno. Entonces, como orientación, básicamente yo quiero que partamos hablando de Clone Wars. Y en particular, mira, este personaje es el clon que andaba con Obi-Wan para todos lados. Se llamaba, ¿cómo se llama El este? Commander Cody. Commander Oh, Cody, que es muy especial, este sí. Clone Wars. Y que peleaban contra estos, que eran Roger. Los Así, Battle Droids. exacto, los Battle Droids que los tenemos. Esta pelea, Clone Wars. Vamos a partir por una cosa cronológica. ¿Qué es Clone Wars? ¿En qué momento es no la serie, sino la historia? Sí. Después de la segunda película, y de hecho en la primera película de nuestro mundo, en A New Hope, en el episodio 4 hablan de las Clone Wars, de que ahí peleó el Obi-Wan. Exacto. Y en ese momento se había establecido desde la primera película que existía este conflicto en el pasado del universo. Uh-huh. Después eventualmente tuvimos las precuelas. Y entre medio del episodio 2 y el episodio 3 de Attack of the Clones y Revenge of the Sith, pasan 3 años en un periodo que se denomina las Clone Wars, que es todo este conflicto intergaláctico entre la República y la Confederacy of Independent Systems, que son Los los separatistas. separatistas, claro. Una confederación de planetas y de sistemas y de gobiernos que no se alineaban con la República. Exacto. Y la República era donde estaban los Jedi, donde estaba el Senado y donde Exacto. estaban ahí se supone los buenos, entre comillas. Uh -huh. Y bueno, Que crearon a los clones.
Y Y por crearon eso se llaman, por clones. eso se llama la Clone Wars. Exacto. Bueno, la República da una idea de crear clones, ¿cierto? Que eso es toda otra cosa y hablan durante Clone Wars sobre la realidad de todo eso. Entonces, Exactamente, que es bueno verlo, pero solamente para entender. Crean a los clones, que es un ejército de personas todas iguales, clones, ujú. basados en el papá de Boba Fett, ¿cierto? Que se llamaba Jango Fett. Jango Fett, que es un medio mandaloriano, ¿es o no? Establecen durante Mandalorian es un foundling, que es este concepto de alguien que no nació en Mandalore, pero fue adoptado por Mandalorian. O sea, está criado Criado mandalorianamente. por... Entonces, ujú. de alguna manera, los clones son tienen un aire Tienen gen de Mandalorian. mandaloriano. Y los Exacto. Mandalorianos ayudaron a entrenarlos. Exacto, además ayudaron a entrenarlo. Y crean a todos estas, una gran cantidad de ejército que va a defender a la Prácticamente República. infinito. Infinito. Contra los separatistas, que los separatistas crearon también sus propios clones, Ujú. pero son Droids. droides. ¿Cierto? Con limitaciones gigantescas en programación, entonces son... Y son como hasta más Y son divertidos. robots. Y son Entonces, robots. ese En es cambio, el estos son conflicto. personas. Ujú. Son humanos. Clones, pero personas. Y eso es toda la serie Clone Wars se trata sobre este conflicto, pero sobre los personajes y sobre los clones, que nunca tuvieron mucho protagonismo, nunca tuvieron mucha humanidad. Y esta serie es todo sobre la humanidad y la individualidad y los personajes que son los clones. Exacto. Más que solo clones. Exactamente, que están repetidos, pero no son iguales. No. Exacto, todos tienen personalidades distintas. De hecho, lo que mostramos aquí, Cody, es el comandante que trabaja con Obi-Wan Kenobi directamente, ¿cierto? Ya, para ver Clone Wars no es llegar y verla también. O sea, la puedes Sí ver, puedes. sí, pero Sí. Pero lo que pasa es que la serie fue creada de una manera episódica. O sea, que pudieras llegar a encontrarla en el cable y verla nomás. exacto. Que no tuvieras que haber seguido las anteriores. Pero sí hay una estructura. Lo que pasa es que no está estructurada mediante las seasons y la lista de episodios. Pero hay gente y las personas y los creadores mismos crearon un orden cronológico en donde se va siguiendo directamente mediante la línea temporal dentro del universo. Y tienes que ir saltando entre temporadas y qué sé yo, pero ese es el orden, por así Cronológico. decirlo, correcto de ver los hechos de manera cronológica en el mundo. Exacto, sí, la puedes ver. Ahí voy a dejar el link para quien sea que esté interesado. Ah, eso es muy interesante porque saberlo así, tener una listita, ir viendo de a uno y todo. Como están disponibles por todas partes, se pueden ir viendo. Ahora, se puede ver desde el episodio 1 en adelante. Y Season 1, Season 2 son como 7 Season, ¿no? ¿Cuántas seasons son? Sí, creo que son 8. Muchas, muchas. Hay, Pero si lo ven de la otra manera, siguiendo esta orden, se entiende un poco más. sí. Ahora, ¿qué personajes aparecen en esta guerra de los Clone Wars, ¿cierto? Los clones en particular. Pero, Principalmente, y la figura central de todo este universo, y que es increíblemente importante para los personajes que incluso salieron en las películas, pero que ese personaje nunca estuvo en las películas, es Ahsoka. Exacto. Ahsoka Tano. La Padawan de Anakin Skywalker. claro, Nunca en ningún momento supimos ni teníamos idea que Anakin tenía una Padawan. claro. Y entrenó a alguien. Y eso, y su interacción con ella, y su crecimiento por haber enseñado a gente, y su dinámica con ella, y con su relación con la orden en general, le da una profundidad gigantesca al personaje. Al personaje Al de Anakin. Anakin, Y exacto. a todos los demás también, incluso a la Padme, al Obi-Wan. Exacto. Y eso es en lo que genuinamente lo que es muy buena la serie. Ya, claro, lo que Es destaca. en Exacto. profundizando los personajes, Ujú. dándoles mucho más tiempo, dándoles mucho más desarrollo a los personajes desde el episodio 2 al 3. Exacto. Y todo lo que pasó entre medio que los fue marcando. Exacto. A Y mí en no solo particular, a los perdón. personajes grandes, sino que en general a la Orden Jedi Ujú. entera. Exacto. Ir entendiendo cómo funcionan los Jedi. Y no Ahsoka solo que, los Jedi. claro. También los separatistas. También. También el Conde Dooku, también los malos. Y al final todo, el universo entero. Claro. Es muy entretenido, muy interesante y trata muchos temas muy Star Wars. Mm. Toda la temática de Star Wars está expuesta aquí.
Exacto. Y está expuesta de una manera sencilla, porque Sí, obviamente está en un público que no maneja tanto, un público infantil, de una manera sencilla, pero no por eso menos cruda o menos directa. exactamente, porque es... Yo volviéndola a ver, porque la estamos viendo de nuevo, me sorprende lo gráfica que es. Sí, Decapitaciones y muertes por todos lados. No andan saliendo sangre ni cosas así, es prácticamente sutil. Pero es gráfico, no tiene miedo de mostrártelo, de mostrarte exacto, la guerra. exacto. Es fuerte. Ese es el punto. Está mostrando la guerra de Star Wars. La guerra, ¿no? Star Wars se llama la serie, o sea, la La saga, saga y la en la saga, franquicia. claro, no siempre hay tanta guerra, No pero aquí siempre hay hay mucha guerra. guerra. A mí Y en es cool. particular me ha gustado porque me ha permitido ver al personaje de Anakin. Ujú. Este Anakin que no es que era un niño perfecto y de repente se convirtió en uno malo y listo, que es un poco lo que uno ve en las películas, Sí. ¿cierto? Sino que este Anakin que va creciendo, que de qué manera su personalidad se va volviendo más firme, Lo que le hace la intransigente, guerra. lo que le hace la guerra a él, exacto, de qué manera está siendo un poco incomprendido también. El crecimiento de este personaje está en Clone Wars, aunque no se trata de eso, sino que lo está mostrando. A mí esa parte me ha gustado Sí. muchísimo. Y además de todo, la Ahsoka. La No, la Ahsoka que Ahsoka es es fabulosa. increíblemente importante. Exacto. Que va a tener su serie después, es súper Exacto. importante. Y Si la quieren entender, ver Clone Wars es súper importante. especialmente porque además ya ha tenido una resurgencia estas dos series, Rebels y Clone Wars, porque están producidas directamente y mayoritariamente dirigidas por una persona que se llama Dave Filoni. Exacto. Y él es el encargado de muchas de las cosas que están pasando ahora. Él es la autoridad sobre lo que se conoce como el Mandoverse, Ujú. que son las series y el contenido live action con personas reales últimamente en las series basadas desde Mandalorian. Exacto. Mandalorian, Book of Boba Boba Fett, Fett, ahora Ahsoka. Ahsoka la que viene. Entonces, y es la misma mano y es la forma de contar esta historia que nos Y fascina, pero y que es tiene una tanto. historia directamente conectada, además. Exacto. Entonces es bastante importante. Y han hablado de que no todo el mundo lo ha visto y que recuentan cosas para las personas que no han visto las cosas animadas. Pero de la misma manera es una cantidad de contenido y de desarrollo de personajes que puedes ver directamente, no solamente con exposición en esta serie nueva. Ujú. Exactamente, que está ahí. Es muy interesante de ver y de seguir la relación entre los personajes, comprender los otros planetas, mirar otros planetas, los planetas que después sabemos que están destruidos, por ejemplo, verlos de nuevo, ver de nuevo como la relación entre los Jedi y los clones, porque recordemos que esto pasa entre que crean los clones, pelean y que sucede la Orden 66, Exacto. ¿cierto? Cuando los clones están obligados a matar a sus Jedi. Y eso, la relación, o sea, ¿cómo uno entiende? Si no ve esto, solamente ve que están peleando juntos y ya lo matan. No, hay algo más ahí. Y Clones lo muestra. ¿Cómo ves tú esa relación entre clones y Jedi? Es muy interesante porque para los Jedi, mediante la fuerza, mediante la mayoría de los Jedi buenos, digamos, se dan cuenta que son individuos y que son todos completamente distintos y que para la fuerza y cómo lo sienten ellos son prácticamente almas distintas. Y ellos mismos saben y se aferran al intento de individualidad, pero saben que son clones Mm. y que estamos literalmente hechos para morir. Pero los Jedi constantemente los apoyan, les refuerzan todas las cualidades buenas al final, y por eso funcionan también juntos. Exacto. Y después finalmente son obligados a traicionarlos. Exacto, que de alguna cosa absolutamente Y eso es involuntaria. lo que las consecuencias de eso es lo que estamos explorando ahora en Bad Batch. Exacto. Entonces es muy entretenido, muy Entonces, interesante. para la próxima vamos a hablar de Cody y de Clone Wars. Chao.